Hablemos entonces con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. ¿Cómo estás, Matías? Qué bueno que Bien, viniste. bien. Es un momento importante, bueno, además de los problemas cotidianos que tenemos, también rendición de cuentas. Creo para el gobierno y para el ministerio empieza una etapa donde es necesario empezar a concretar acciones, líneas de trabajo. Así que bueno, más allá de los temas cotidianos que a veces son complejos, creo que es un momento clave para el gobierno y para el ministerio empezar a marcar una hoja de ruta de acciones y líneas de trabajo que bueno, Porque además espero. hay acuerdos importantes Sí, que pueden abrir perspectivas muy grandes, pero empecemos a disgregar porque si no todo es un cúmulo de expectativas y problemas y sí, ni una cosa ni la otra, ¿no? bueno, Eh, El año pasado tuvieron como muy buenos resultados a nivel del sector lácteo. El último sí, informe de ustedes, del sí, Ministerio, muestra un aumento de 10,2% en producción líquida de leche, 11,5% en sólidos, estamos hablando de subproductos, ¿no? sí, Y además de 13% más en exportaciones en relación al año 2024, vendría a sí. ser. Eh, ¿Cuáles son los factores que explican ese crecimiento? No, ahí, Porque todavía no estaba en juego ningún tipo de acuerdo Unión Europea-Mercosur. no, hay un proceso de la lechería nacional que ha bueno, incorporado mucha tecnología en procesos y productos. Bueno, hay un aumento de la producción y de la calidad de la producción. Eso asociado también a apertura de mercados, y explica bueno, ese proceso en el tiempo, no es de un año para otro, lo que sí, la lechería es de los sectores muy gráficos en el incremento de la producción y la disminución de productores, porque eso está vinculado a escalas de producción, a tecnologías de producción que hace que con menos productores, hay un proceso muy fuerte de concentración de la base agraria de la lechería, aumenta la producción. Entonces ahí es que realmente hay un proceso de incorporación sobre todo de tecnologías, de procesos productivas, genética, bueno, un montón de innovaciones que hay en la lechería que explica el crecimiento de la producción y eso asociado a la apertura de mercados, consolidación de mercados que ya habían y apertura de nuevos mercados y a su vez también esos contextos que hay que tener siempre en cuenta en el sector, que es la cuestión climática, ambiental. El año pasado fue un buen año en lo que fue bueno, la cuestión más ambiental de la lechería, de lluvias y temperaturas y la base nutricional, o sea, la pastura estuvo muy bien, Ujú. entonces eso también explica que haya aumento. Ahora, yo te pregunto, si ese, ese buen florecimiento de la Sí. industria láctea de 2025 no derramó en Coleme, por ejemplo, Mm. entonces, ¿cómo está derramando el crecimiento del sector lácteo en aquellas empresas que vienen patinando? Porque Ahí los números están lo bien, pero primero, y Coleme cerró. eso se asocia también aparte de las líneas programáticas nuestras, el tema de la tierra, esto que decía, la disminución de productores de tipo familiar en la lechería está asociado entre otras cosas a la escala. Por eso reivindicar la importancia de la política de tierras para darle más escala a la producción familiar lechera. Decís que se está concentrando en algunos pocos. Sí, porque bueno, en base también a esa intensificación de los factores de producción que ha sido impresionante en la lechería, pero nosotros tenemos justamente la lechería los sectores que más derraman el territorio, tanto en la fase agraria como en los pueblos, como en la industria. Entonces, el caso Coleme es un caso que no es de este contexto, lleva 15 años de gestiones complicadas, de errores de gestión, de un montón de dificultades, que termina el cierre de Coleme, pero no es un caso vinculado a la situación actual, sino es una acumulación. El inicio del proceso de cierre de Coleme, que se concretó, se está cerrando ahora, tiene por lo menos 15 años. ¿Vos decís que no había solución para esa cooperativa? No, así como estaba, no. Yo fui muy claro en eso porque también por las expectativas, la historia de Coleme en el territorio, la identidad vinculada a Cerro Largo, a Melo, hay que ser muy cuidadosos. Y realmente era muy difícil cualquier intervención del Estado, de privados, en la situación que tenía, que eran dos principalmente. Por un lado, una situación económica, financiera, una empresa totalmente fundida, unas deudas millonarias con banca, Estado, trabajadores, productores, cerca de $600.000 de deuda a los productores de leche.
Y a su vez el otro problema es que producto de estos 15 años, Coleme se iba quedando sin productores, que es la base central para cualquier industria láctea. Si no tenés productores que sostengan o proyecten la industria, es muy difícil. Terminó ahora con 6.000 litros de leche por día de remisión, que para que tenga una idea, se estima que en la fase industrial 6.000 litros con 4 trabajadores alcanzaría para procesar esa producción. Y Coleme tenía ahora al cierre 27 trabajadores, había un desfasaje muy grande. Nosotros tuvimos instancias con empresas, inversores, buscarle la vuelta a todos lados, pero realmente no había forma de... Lo que sí ahora se plantea un escenario, hay una empresa Canelones, una empresa láctea que generó un contrato por 90 días. Coleme va, no sé si ya inició, está en proceso de iniciar el proceso concursal. Y en paralelo esta empresa hizo un acuerdo con Coleme de 90 días, le pagan lo que es la planta de Coleme por todos los servicios logísticos de frío, distribución. Hay 4 trabajadores de Coleme que van a seguir trabajando en esta empresa y se va a mantener la marca durante este tiempo. Y ahí esta misma empresa va a ir evaluando la posibilidad, si hay condiciones, ¿no?, de meterse más en un proyecto industrial ahí en Cerro Largo. ¿Esos 6.000 litros de leche de dónde se están remitiendo Con ahora? Conaprole, eso sí, nosotros laburamos mucho para Conaprole, colonización, el INALE, nosotros mismos ministerio, para asegurar que esos productores ya están remitiendo a Conaprole, porque a nosotros, más allá de la situación puntual de Coleme, nos interesa mantener por lo menos latente la posibilidad de desarrollar una cuenca ahí, en Cerro Largo. Hoy podemos decir que hay muy pocos productores, hay muy poca cuenca lechera en Cerro Largo, pero los productores que están hay que sostenerlos, apoyarlos y eventualmente ir viendo escenarios futuros si hay condiciones para apoyar desde el Estado el desarrollo, fortalecer esa cuenca lechera ahí. Gaby hablaba también de los buenos números del sector lácteo en el último tiempo, pero también se presentan desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver cómo van a prosperar algunos productores con respecto al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Desde el gobierno, ¿qué políticas se van a implementar para apoyar, impulsar a estos productores en donde se presentan mayores temores o mayor miedo a perder pie de repente en estos acuerdos? Sí, ahí en general el acuerdo Unión Europea-Mercosur, nosotros entendemos un acuerdo que va a generar muchas oportunidades al Uruguay y particularmente al sector agropecuario, pero es cierto que hay 2 o 3 sectores que pueden generar impactos negativos o pueden generar dificultades. Uno es la lechería, principalmente el tema quesos, el otro es la vitivinicultura y los vinos, y el otro que es más pequeño en volumen, en calidad, que es el tema olivos, aceite de oliva. Entonces, sobre esos 3 rubros o subrubros dentro de la lechería, la vitivinicultura, ya hemos tenido varias instancias con las gremiales, con los actores institucionales para ver alternativas de apoyo, adaptación, reconversión para amortiguar los impactos que puede tener este acuerdo. Igual también, porque nosotros primero vemos los impactos que pueda tener sobre la quesería, ahí hay un problema, o uno de los temas que el mismo sector nos plantea, no es tanto el ingreso a Uruguay de quesos europeos, de diversidad de quesos, sino cómo compiten en Brasil, que es el principal destino de los quesos de Uruguay. Entonces, no es tanto la competencia acá en Uruguay, sino la competencia que podemos tener en donde en ya Brasil, se colocan los productos. donde ya se colocan, que es un destino muy importante. Nosotros ahí estamos trabajando muy cerca de las gremiales, las empresas, para ver, en esos escenarios que pueden ser complicados, cómo apoyar del Estado de diferentes formas, sobre todo adaptación, reconversión. En los temas de los quesos, que Uruguay puede tener posibilidad de exportar queso a Europa también, pero hay que trabajar mucho la denominación de origen, la calidad, la estandarización, darle mucho más valor agregado a los productos nuestros en un mercado que puede ser muy interesante. ¿Pero el gobierno le va a dar esas herramientas a estos productores? O sea, ¿están ya definidas? Sí, estamos trabajando bastante en eso. Matías, al arranque de la entrevista decías que se viene el proceso de rendición de cuentas. Primero este mes lo envía el Poder Ejecutivo, luego tiene un tratamiento de 2 o 3 meses en el Legislativo. ¿Qué prioridades estableció el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esta rendición de cuentas? ¿Qué cambios propone? Bueno, ahí hay algunos temas que son ajuste interno de funcionamiento, cambios en lo que es el ingreso, carrera funcional, recursos presupuestales, son algunos cambios más de funcionamiento. Hay algunos temas centrales y uno de ellos, vinculado a esto que veníamos hablando del sector, es el presupuesto del INALE.
El INALE hoy tiene, el Ministerio tiene, además del Ministerio, nosotros hablamos de la institucionalidad agropecuaria, que hay 7 institutos, más la UAM, la Unidad Agroalimentaria de Montevideo. Hay 2 institutos sectoriales, que es el INAC, el de las carnes, y el INAVI de los vinos, y el INALE es el tercer instituto sectorial, vinculado a un rubro. El INALE es el único que no tiene presupuesto propio. Es un presupuesto que depende del presupuesto y las partidas de rentas generales para financiar el INALE. El objetivo nuestro, en conjunto con los gremiales, actores del sector, es que el INALE pueda tener un presupuesto propio y autónomo, que no dependa de cada gobierno y de cada presupuesto y después rendición de cuentas para funcionar, porque entendemos que esos sectores es clave la perspectiva a mediano y largo plazo de la política de desarrollo del sector, para planificar. ¿Y esto se lograría con reasignación o con nuevos fondos? Estamos viendo ahí, no hay como los lineamientos generales del MEF, en este caso no podemos incrementar presupuesto o recursos y tampoco generar nuevos tributos que permitirían financiar en este caso el INALE. Entonces lo que tenemos con mucha creatividad y mucho diálogo en las gremiales, y también en eso es bueno reconocerlo, en acuerdo con todos los partidos políticos, hay un acuerdo de esa necesidad de que el INALE tenga un presupuesto propio. Y bueno, estamos trabajando y es uno de los temas centrales de negociación en esta rendición de cuentas del Ministerio de Ganadería. Otro tema, perdón Gaby, otro tema que ha trascendido, lo publicó el semanario Búsqueda el jueves, es que al menos la bancada del MPP tiene previsto extender el plazo para que el Instituto Nacional de Colonización pueda presentar su interés en comprar un campo cuando hay un negocio entre privados. Hoy el plazo es de 20 días, se entiende que el plazo es acotado para estudiar un proyecto, para diseñar un proyecto, y se baraja la posibilidad de extenderlo a 45 días. ¿Eso está en la agenda del Ministerio? Yo no lo conocía eso, me parece bien, y forma parte justamente de priorizar para nosotros una política central que es el acceso a la tierra para la producción familiar, y creo, más allá del debate público de María Dolores, creo que en eso venimos muy bien. Y es central, efectivamente, para la producción familiar lechera, que es de los sectores que más derrama en la economía, en los territorios, el tema de una política de tierras clara es central. Matías, te paso a este otro tema. Entre 50 y 60%, corregime, de las exportaciones de carne van a China. Sí, es un poco menos, más o menos 50%. Lo que tiene China, además de la carne, es un destino muy importante para todos los subproductos. Bien. Y en eso hemos avanzado muchísimo. La pregunta va por este Sí. lado. Hace algunos días nos enterábamos de esta, que China descubre fitosanitarios no permitidos, y se habla de que lo que falló fue el periodo ventana ese, ¿no? que se está exigiendo. Entonces, ¿eso no debiera haber saltado en controles en Uruguay? ¿Qué garantías tiene el consumidor uruguayo de que ese periodo ventana se cumple aquí en nuestro país? No, ahí hay garantías de que justamente la calidad de la carne uruguaya es muy buena a nivel internacional y la que consumimos acá. Eso es un mensaje, hay que darlo y ser claro en ese sentido. Para que tenga una idea, porque también a veces cómo se maneja la información. El año pasado Uruguay envió más o menos 10.000 contenedores de carne a China. De esos 10.000 contenedores hubo 2, que fueron los que generaron el cierre del año pasado en 2 plantas frigoríficas. ¿Y cómo nos pudo suceder eso? Bueno, ¿Qué nos falló acá? Pero primero hay que relativizar el volumen, claro. ¿no? En 10.000 contenedores que fueron, tuvimos 2 con carne que se rechazó, 2 en 10.000. Bueno, pero nos puede hipotecar Está la imagen bien, pública. y sobre todo lo que es más fuerte es el impacto local, porque Claro. ese contenedor de tal frigorífico termina o puede terminar en que cierre la planta frigorífica, y eso vinculado al trabajo. No sé, ahora tenemos cerrado frigorífico San Jacinto, son, bueno, entre directo e indirecto son más de 1.000 trabajadores que están ahí, todo un pueblo como es San Jacinto y toda la cadena logística de servicio, y ese es un impacto muy grande para la empresa, los trabajadores y el lugar. Claro. Pero me parece bien ser bien claro en eso, que en realidad no es un problema, es un problema, está claro, pero ubicarlo en ese contexto, ¿no? ¿Pero cómo pasó? Bueno, ¿cómo pasó? Porque las muestras que se hacen, y se hacen muchos controles, son muestras que no podemos, eso lo hace el Ministerio, las mismas empresas frigoríficas, no podemos hacer un 100% de todo, por ejemplo, los 10.000 contenedores. Entonces se hacen muestras que son representativas, y en esas muestras representativas puede pasar que alguno no se haya identificado. Pero el alguno es eso, en ese volumen. Entonces, Pero ¿y la empresa no sabe
el tiempo que pasó entre la vacunación del animal que faenó? Bueno, ahí hay otra responsabilidad, que por eso varias de las medidas que ingresó y que generó el Ministerio de Ganadería, una de ellas el despacho de tropa digital, lo que hace, bueno, es que haya una declaración jurada, un compromiso, en este caso el productor y el técnico veterinario principalmente, que en esa guía diga qué se hizo. Eso permite también a la industria frigorífica, en este caso, con esa guía dice, bueno, este producto que se aplicó todavía no cumple el tiempo de espera, entonces esa carne me va a dar resultado positivo porque no se respetó el tiempo entero. Porque si no se hipoteca todo Bueno, por lo claro, que Uruguay viene trabajando. Hay que darle una mirada de la cadena. El problema en estos casos, sobre todo los de rechazo de China, está vinculado a la garrapata. Ahí Ministerio Plan Nacional de la Garrapata, o sea, vamos a atacar el problema de origen de toda esta secuencia. Entonces, el primer tema es cómo, también por un lado de formación, capacitación, promoción, bueno, le entramos los productores, el gobierno, los técnicos, al tema inicial de todo esto que es la garrapata. Después a eso hay que controlar normas, regulación, control y sanción. Porque ¿Y hay si no sanciones se cumple, en este caso? hay en proceso y en curso muchas sanciones vinculadas a esta situación. Segundo nivel es la industria frigorífica, que ahora, en base a todos estos antecedentes y situación, ha incrementado muchísimo los controles propios de la industria. Nosotros estuvimos en China hace poco tiempo, fue para informar a la autoridad de China todas las medidas que había tomado el Ministerio, pero también las empresas privadas y los frigoríficos están incorporando estos kits de identificación rápida de productos que también bueno, vienen en el ganado. Entonces hay un segundo nivel que ahora se ha fortalecido mucho, que es el control de las mismas empresas y también del Ministerio en lo que es, bueno, el ganado que llega frigorífico, tratar de identificar que este ganado, más allá que está el despacho tropa digital, la cuestión en el campo, que no haya, bueno, se haya pasado algo que también en la segunda fase, que es la industria, pueda dar estos resultados negativos. Entonces hay un compromiso muy grande del Ministerio, de los productores, de la industria, en que este problema, que es un problema porque nos puede afectar el principal mercado de carne, bueno, no se amplifique, al contrario, ir disminuyendo el impacto que pueda generar. Pero a mí me parece que es bueno también decir eso, en un contexto que si bien es un problema, nos preocupa mucho, hemos tomado un montón de acciones, hay que ubicarlo en eso, ¿no? El 2025 tuvimos 2 rechazos en 10.000 contenedores, ¿no? Matías, el ministro Frati se ha quejado porque los productores que enviaron estos animales, digamos, sin respetar la ventana de no aplicación de algunos medicamentos para combatir la garrapata, han presentado recursos contra las sanciones que impuso el ministerio. Y él decía, quizá debamos ir hacia un cambio normativo para evitar esto de que con recursos la van pateando para adelante. ¿Se avanzó en ese sentido? Bueno, los cambios normativos que puso el Ministerio justamente hacen más duras las sanciones y habilitan un montón de mecanismos del Ministerio bueno, al productor que fue infractor, en este caso la normativa, se lo pueda sancionar, identificar. ¿Eso ya está aprobado entonces? Eso ya está aprobado y ahí fueron cambios el año pasado, cambios este año en toda la normativa en torno a cuando no se cumplen las normas, bueno, siempre está la justicia y los márgenes que tiene la justicia y ahí es complejo a veces, bueno, porque todos conocemos cómo funciona, en este caso el defensor del productor, bueno, tiene un montón de herramientas legales para postergar, demorar. Yo creo que es importante y es necesario en este caso que haya un marco normativo y sancionatorio. Ahora, hay que elaborar mucho más y creo desde el Ministerio, todos los actores, que esto es una responsabilidad de todos, de todo el sector, y lo que nos estamos jugando es el principal mercado. Entonces está bien la norma, la sanción, porque eso, y sabemos que en Uruguay ordena, muchas veces es necesario, pero la línea de trabajo es justamente la responsabilidad y el compromiso de todos los actores de la cadena cárnica de que nos jugamos mucho en esto. Ahora, Matías, el gobierno de la calle estableció que la declaración de qué fitosanitario se utiliza sea voluntaria, ¿no? Esta administración piensa volver a la legislación anterior que regía cuando el Frente Amplio era gobierno, antes, que la hace obligatoria. Sí, ahí fitosanitario es más amplio, ahí no solo el tema carne, ¿no? Eso no fue un cambio... También para el agro. Sí, es en general. Yo creo que el tema
sostenibilidad como concepto, ¿no? Hacia dónde apuntamos como desarrollo del sector agropecuario del Uruguay. Creo que hay un pilar central que es la sostenibilidad. Y ahí hay 3 palabras que para mí son necesarias tenerlas claras: el Estado, el Ministerio, los productores, las empresas. Uno es una cuestión de convicción, y acá lo hablo personalmente, pero también desde el Ministerio. Es la convicción que el horizonte de Uruguay para realmente el modelo de desarrollo agropecuario siga siendo el motor de este país, porque lo es, pero también la integración del mundo, el desarrollo, todo lo que derrama. Hay uno que es de convicción de que hay que incorporar cada vez más todas las pautas vinculadas a sostenibilidad ambiental, salud, porque eso además es la pauta que van definiendo los mercados más importantes para nuestros productos, que el concepto ahí es la calidad y la diferencia. El segundo es, o sea, por un lado tenemos que convencernos que ese es el camino, y es una cuestión de convicción, entonces las normativas que estén asociadas a eso. La otra cuestión son compromisos, o sea, nosotros en Europa, por ejemplo, hay un proceso que lleva un tiempo y Uruguay ya está en condición de emitirlo, nos van a exigir en algún momento que la carne, la celulosa, los cueros y la soja que ingresa a Europa tenga un certificado que dice que estos productos vienen de zonas libres de deforestación. Es un certificado que lo va a empezar a exigir la Unión Europea. Uruguay está en condición de emitirlo y por suerte en Uruguay no es un problema y es una diferencia muy grande con la región, ¿no? Eso es un compromiso, tenemos que asumirlo. Entonces, la cuestión de cualquier regulación de productos, todo eso también se enmarca en una cuestión de compromisos que tenemos con los principales mercados. Lo mismo China y lo de la carne, es también un compromiso. Y lo otro, al que no le sirva como una cuestión de convicción, de compromiso, es una necesidad. Y esa necesidad a veces hay que ajustarla con la norma. Entonces, la respuesta a esto es: ¿este gobierno piensa deshacer lo que hizo el gobierno de la calle Pou, de dejar librado a la libertad responsable la declaración de Yo apelo ahí se primero a usa la y que no? responsabilidad que efectivamente el sector agropecuario ha mostrado en general mucha responsabilidad de ir incorporando todas estas cuestiones. De la cuestión de la sostenibilidad del ambiente, la salud de los productores, consumidores, trabajadores, creo que el sector ha mostrado que ha ido avanzando en ese sentido. Pero a veces, bueno, si no, también es cierto, los márgenes de esas libertades, por ejemplo, explican, cuando no hay una normativa que ordene y que comprometa, explica, por ejemplo, lo que fue el desparramo por todo el país de la garrapata. Hubo normas en el gobierno anterior que flexibilizaron la movilidad del ganado con garrapata. Ese es uno de los factores que explica la diseminación de la garrapata en casi todo el país, y eso es parte de uno de los problemas centrales que tenemos hoy. Entonces, yo creo que siempre hay que trabajar mucho la responsabilidad, y en eso el sector ha mostrado ir incorporando mucha responsabilidad en estos temas, pero a veces también esa responsabilidad hay que acompañarla con normativas que ordenen ese camino en el cual todos tenemos que estar convencidos. Matías, cortito, que tenemos que cerrar, te cambio de tema. Sobre el Plan Nacional de Riego, hace algunos meses Frati hablaba de la posibilidad de darle beneficios a inversores para que avance, ¿no? ¿Dónde se van a ver los primeros avances concretos que empiecen a dar resultados en esta política? El riego para nosotros tiene ese estrategio en 3 sentidos. Primero es, en el contexto de cambio climático, el riego ofrece estabilidad a todos los sistemas de producción. O sea, no solo el riego para aumentar la productividad, sino el riego primero como estabilidad y después aumentar la producción. Y la Estrategia Nacional de Riego, que es la que está coordinando el exministro Tabaré Aguerre, uno de los temas que están trabajando, todavía no se presentó, es justamente el financiamiento de grandes obras de riego para esos sectores que se está trabajando en ese ámbito, que es la agricultura de secano, el arroz y algo en la lechería y en la ganadería. Nosotros en paralelo, porque me parece darle una mirada integral al tema del acceso al agua para la producción, nosotros ya estamos en curso 2 convocatorias, una para la producción familiar, ganadera y lechera, y otra para los productores granjeros. Esas 2 iniciativas las tomó el Ministerio a través de la Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de la Granja, incorporan un apoyo económico del Estado para que los productores familiares, ganaderos y lecheros y los productores de la granja puedan incorporar agua para consumo, para producción animal y vegetal. Entonces hay que pensarlo como algo más integral. Está la Estrategia Nacional de Riego, pensando en riego a gran escala, y en paralelo y de forma complementaria el Ministerio ya son concursos llamados que están abiertos, que empiezan todos a ejecutarse el segundo semestre de este año, es agua para la producción familiar, ganadera y lechera, agua para la granja.
Matías, un gustazo, ¿nos quedaron? No, un gusto, sí, queda un montón de temas, pero está bueno. Tenemos a la intendenta de San José ya en Ah. estudios, pero está bueno entonces porque nos deja una ventana abierta. Bueno. Espero que no sea la del fitosanitario ese, pero nos deja una No, ventana es abierta una para seguir agenda conversando. grande y está bueno y les agradezco que me hayan invitado y hay muchos temas para seguir hablando. Así Entonces que nos vemos enseguida. Nos vemos. Gracias, gracias.